En este curso de álgebra avanzada, nuestra primera actividad se titula Resolución de sistemas de ecuaciones lineales de n por n. Para ello vamos a remontarnos un poquito a cursos pasados para recordar cómo resolvemos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Seguramente ya recordaste que los métodos que se suelen emplear son suma y resta, sustitución, igualación o bien el método gráfico. En este último, lo que se hacía era asignar a cada una de las ecuaciones una recta, posteriormente se representaban en el plano cartesiano y el punto de intersección era justamente la solución del sistema. Pues bien, es derivado del tipo de resolución o de respuesta que tiene cada uno de los sistemas de ecuaciones que se pueden clasificar en consistentes o inconsistentes, esto de acuerdo a su solución. Un sistema se nombra como consistente si posee solución e inconsistente si no la tiene. Al ser consistente, puede subclasificarse en dos tipos. El sistema consistente determinado, en el que la solución es única, y como ejemplo tenemos el sistema presentado a continuación, mismo que ha sido colocado en GeoGebra y trazado en el plano cartesiano tal y como se muestra aquí. Podemos notar que en azul se encuentra la primera recta, que es la primera ecuación, y con rojo la segunda, de modo que el punto de intersección es menos 2,3. Así, si nosotros resolviéramos usando el método de reducción o de suma y resta, haríamos algo como lo mostrado a continuación. Intercambiaríamos coeficientes, colocaríamos el signo de menos a alguno de ellos y al multiplicar por cada una de las ecuaciones obtendríamos el sistema mostrado aquí en la parte de abajo. De modo que justamente y es 3 y x es menos 2. Ahora bien, si el sistema tiene solución, pero estas son infinitas, se nombra como consistente indeterminado. Al colocar ambas rectas en GeoGebra, la imagen arrojada es esta. Puedes notar que inclusive pudiera parecer que la recta es exactamente la misma, pero GeoGebra lo que hizo fue tomar esta ecuación y simplificó automáticamente los coeficientes. Por eso pareciera que es la misma recta. Incluso a la hora de graficar, se trata de rectas coincidentes. Aquí las rectas se encuentran una sobre la otra, por eso no logramos percibir ambas. Si nosotros resolviéramos este mismo sistema por suma y resta o reducción, se obtendría algo como lo siguiente. Multiplicando por menos 2 la de arriba, obtendríamos menos 6x menos 4y menos 12. Y al hacer suma y resta podemos ver que se cancela la x, se cancela la y también el término independiente. O sea, algebraicamente nosotros podemos clasificar al sistema como consistente indeterminado si percibimos que los coeficientes de una de las ecuaciones son múltiplos de la otra. En este caso puedes notar que los coeficientes de la segunda ecuación son siempre el doble de los de la primera. Gráficamente se representa como rectas coincidentes y a la hora de resolver, por ejemplo, por suma y resta, nos dan igualdades como estas. Finalmente, cuando el sistema no tiene solución, habíamos mencionado que se nombra como inconsistente. Estas rectas, al ser colocadas en GeoGebra, se aprecian como se muestra a continuación. No es difícil percibir que estas son rectas paralelas. La azul es la de arriba y la roja la de abajo. Si nosotros requiriéramos resolver algebraicamente, puedes notar que multiplicando la ecuación de arriba por menos 2, obtenemos lo mostrado al lado derecho. Aquí se obtiene que 0 es igual a menos 5, lo cual implica un error matemático. Es una contradicción, por ello el sistema no tiene solución o bien no podemos encontrar un punto de coincidencia entre las rectas, con lo cual el sistema no tiene solución. Bueno, sin embargo, a nosotros no únicamente nos interesan los sistemas de 2 por 2, sino de 3 por 3, de 4 por 4, de n por n. ¿Cómo resolveríamos entonces un sistema de 3 por 3? Podemos revisar bibliografía y notar que un modo es resolver primero suma y resta con estas dos, eliminando alguna incógnita, suma y resta con estas dos, eliminando la misma incógnita y con las ecuaciones obtenidas hacer un tercer sistema. Sin embargo, este proceso se va tornando muchísimo más largo conforme aumenta el número de ecuaciones que pertenecen al sistema. Es por ello que vamos a recurrir al uso de las matrices. Estas matrices nos van a servir
para poder resolver sistemas de ecuaciones de n por n, siempre empleando ya sea el método de Gauss o el de Gauss-Jordan. ¿Pero qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números que se encuentran ordenados en filas y columnas y cada uno de ellos recibe el nombre de elemento. Las matrices suelen estar representadas o nombradas por letras mayúsculas, tal y como se mostrará a continuación. Dado un sistema, nosotros podemos asociar una matriz, le llamamos matriz ampliada o matriz aumentada. ¿Qué es lo que se coloca? Es una matriz de coeficientes. Los coeficientes, primero, aquí en la primera columna tenemos los coeficientes de la X. Puedes notar -3, luego el 1 y luego el 2. A su lado se encuentran los coeficientes de la Y, el 4, el 2 y el 2. Y finalmente los coeficientes de la Z, -5, -1 y -1. Luego aparece esta barra, que es la aumentada, donde se van colocando los términos independientes, el -10, el 2 y el 3. ¿En qué consiste el método de Gauss y de Gauss-Jordan? Este método permite que a través de operaciones elementales, mismas que vamos a mencionar a continuación, se convierta una matriz equivalente por filas de algo como lo que está mostrado aquí a la izquierda a algo como lo que aparece a la derecha. Nosotros queremos convertir una matriz aumentada o ampliada, como la que tenemos a la izquierda, en una matriz como esta, donde tenga unos en la diagonal principal, se llama matriz identidad, y de este lado únicamente tengamos a los coeficientes. ¿Para qué? No olvides que la primera columna tiene los coeficientes de la X, la segunda de la Y y la tercera de la Z. Con ello, pudiéramos concluir, por ejemplo, que la X, 1X, sería igual a 1. De igual manera, 1Y, en este caso la Y, sería igual a 2. Y finalmente, la Z sería igual a 3 en este caso hipotético que estamos planteando. Pero para poder conducir desde la matriz original hasta la matriz que nosotros queremos conseguir, tanto el método de Gauss como de Gauss-Jordan únicamente admiten operaciones elementales. Las operaciones elementales son el intercambio de filas, que se denota como aparece aquí. F1 se intercambia con F2, incluso pudiéramos poner F2 se intercambia con F3 o bien F1 se intercambia con F3. Aquí es indistinto el orden de colocación. También podemos multiplicar una fila por una constante. Por ejemplo, aquí multiplicar el 3 por F1 o bien multiplicar un medio por F2 o bien multiplicar -5 por F3. O bien, la última operación elemental consiste en sumarle a una fila el múltiplo de otra. Aquí, por ejemplo, a la primera fila le estamos sumando 2 veces el resultado de la fila 2. Vamos a profundizar en estas operaciones a continuación en un siguiente video en el que vamos a mostrar cómo se trabaja con cada una de ellas y qué importancia tienen en la resolución de sistemas de ecuaciones de n por n.